Y con el 12% de las actas computadas, la maestra Delfina va 10 puntos arriba de Alejandra del Moral. Es un final de fotografía. Pues no. No, Pues no hay ninguna sorpresa, era lo que ya sabíamos. Ni en Edomex, ni en Coahuila. Ni en Edomex, ni en Coahuila. No, pero ¿saben qué sí es una sorpresa? ¿Qué? Que estamos en vivo. En vivo. No me ahorita. digas. Sí, estamos en vivo. Ahí Estamos en están. vivo. ¿Están en vivo todos? Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Estamos aquí en Chamoco TV y vamos a tener un programa, efectivamente, no con grandes sorpresas, pero sí hay muchas cosas de que platicar. Pero con grandes invitados. Qué grandes invitados. ¿A quién invitaste ahora? Invitamos ni más ni menos que a Álvaro Arreola y a Fabricio Mejía, que ya están aquí. Ya llegaron. ¿Cómo están? Estamos en vivo. Estamos en vivo. ¡Qué puntualidad! Estás en inglés. Estamos vivos. Bien contentos, maestro. ¿Cómo está? Adelante, adelante, por favor. Véngase para acá. Bienvenidos. Pasen a verlo. Sí. Estamos en vivos. Estamos en vivo. Es un gusto estar aquí con Fabricio, que es un viejo conocido del Chamuco, del Averno. Fabricio ya es el Alec Baldwin del Chamuco. Así es, o el Tiene Chabelo. récord de invitaciones. Y con Álvaro Arreola, que es un experto en el Estado de México, que ha escrito varios libros que son torales para entender lo que ocurre en el Estado de México. Y te quiero preguntar, Álvaro, ¿qué implica el resultado que tenemos hasta ahorita en el Estado de México? ¿Cuál es la perspectiva y qué implica también todo lo que ocurrió en la jornada electoral del día Sí, de es hoy? un resultado histórico. Bueno, yo creo que son varias cosas históricas, ¿no? Yo creo que las elecciones de hoy definen, confirman que el gobierno federal que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en 5 años de ejercicio de poder ejecutivo federal, nos ha enseñado a los mexicanos que en la historia creo que nunca más veremos la intervención del aparato de Estado en un proceso electoral. Hoy se confirmó tanto en Coahuila como en el Estado de México que no hay intervención del Ejecutivo Federal, como antaño. No lo hizo en el 19, Era no lo lo más hizo en el común. 20, 21, 22, y ahora en el 2023 se confirma esta gran modernidad política de nuestro país. Eso de suyo es histórico. Esto es histórico, histórico. En segundo lugar, pues obviamente, ¿no?, la entidad política y económica más importante del país en los últimos 60 años deja de estar en manos de un grupo, deja de estar en manos de una organización partidista que languidece, declina, se debilita cada vez más. Evidentemente en estos últimos 5 años ha dado pasos gigantescos para ello. Sí. Y entonces Se empeñaron en ir abajo, pero creo que tanto PRI como PAN, ¿no? El otro tercero no tiene caso mencionarlo. No. Bueno, sí. Pobre. Sí, hay que mencionarlos por lo menos. Entonces son 2 hechos históricos totalmente inéditos en la historia mexicana. Son usos y costumbres, pues, que... Ojalá se convirtieran en usos y costumbres. De aquí en adelante, no. Y un tercero que abonaría nada más, ¿viste? Sí. Es el sistema de partidos. Yo creo que esto está pegando radicalmente en que el equipo tradicional para entender el subsistema partidario mexicano de hace 5 o 6 años dejó de existir. Nunca más hay partidos políticos independientes hasta ahora, autónomos, libres. Hoy son coaliciones, hoy son alianzas políticas, negociaciones muy fuertes entre las fuerzas políticas con registro, y yo creo que es el camino que vamos a ver en los próximos años. Es lo que yo te quería preguntar a ti, Fabricio. Con estos resultados, ¿qué pasa con la alianza opositora? Los resultados son, entre otras cosas, que el PRI va adelante en Coahuila y que Morena va adelante Que arrasa en Edomex. Coahuila. Arrasa en Coahuila y Morena va 10 puntos adelante en el Estado de México. hasta ahorita. Sí, yo empezaría por lo último que dijo Álvaro, que es la caída de la crisis del sistema de partidos en México viene desde 2018. Lo que pasa es que hemos visto como la larga agonía del sistema de partidos. Imagínate que la alianza opositora es una alianza formada a partir de la invitación a su casa
de un empresario que se dice filántropo o activista social, pero que es un empresario que tiene intereses. De izquierda, dice. Dice que es de izquierda, que le condonaban impuestos, que últimamente llamó al sindicato de sus empresas a llamar a votar por Alejandra del Moral, mientras se descubría la estafa de Alejandra del Moral en el Estado de México por 5,000 millones de pesos, hay que decirlo porque los medios no lo dijeron, que porque estaba a la veda electoral. Y esa crisis de partidos que también le toca a Morena, nada más que es él es el artífice de esa crisis de partidos, toca a la coalición y lo que vamos a ver va a ser muy interesante después de este resultado. El Estado de México era la pieza de negociación del PRI con Acción Nacional, ¿no? Para ellos decidir sobre la candidatura presidencial. Exacto. Habiendo perdido y habiendo hecho todas las marranadas que pudieron, electorales, de propaganda, etcétera, y no ganaron frente a Delfina Gómez, habiendo hecho eso, van a ir a esa negociación con Acción Nacional pues, con una derrota. Y entonces yo quiero ver con esos 40 candidatos que tienen, donde hay hasta cantantes, ¿cómo le van a hacer para decidir quién tiene la fuerza, si Acción Nacional o el PRI, del otro no hablaremos, para decidir la candidatura? Y está el otro factor, que es la llamada sociedad civil de Claudio X González, que pues quieren promover a Gustavo de Hoyos de la Coparmex o a Álvarez y Casa, que ya no sé si es del PAN o de... Bueno, él es en sí mismo él es una ONG. Sí. Y entonces... Alcanza, solito cabe. Es un similar. Es un similar, como ustedes han dicho, como los caricaturistas han dicho. Y entonces, bueno, ahí va, yo supongo que se fracturaría, no sé qué opinen ustedes, la alianza opositora. O sea, no van a ir juntos. ¿Tú crees que Yo para creo la que van a tener muchos presidencial problemas para... es para muy poder- probable que no vayan juntos? Mira, se ha dicho aquí que el resultado pues, ya era más o menos previsible, en fin, y sin embargo, sí fue una jornada muy agitada. Sí, Es decir, sí, y fue una jornada que revela además cosas que son preocupantes. En Coahuila, en un momento dado, hubo 27 detenidos. Así es. Y ya los empezaron a soltar. Y yo estoy Sí, cuando convencido. cerraron las además, casillas empezaron a liberarlos. Claro, entre ellos a dos personajes que eran muy importantes porque eran responsables de Morena para sus distritos, para 2 distritos. Pero yo estoy convencido que ahí también hubo una operación de Estado más vieja. Yo me que- preguntaba, Fis, Ajá. hace rato que nos vimos, te preguntaba, ¿por qué hacen eso teniendo una ventaja tan grande? Yo creo que Me por lo sorprendía. mismo que por lo que hicieron la operación de los 5,000 millones de pesos. Porque forman parte de sus usos y costumbres. Porque son las lógicas Bueno, que pero en el no Estado de pueden- México sí estaban abajo. Sí, sí pero lo puedes igual. entender que lo necesiten, pero en Coahuila se me hacía Pero igual. absurdo. No, pero, no lo a pueden ver, evitar. yo creo que en Coahuila no se puede evitar por una razón fundamental. Que está en su naturaleza. No, la cultura política de Coahuila, la naturaleza de la clase política profesional de los últimos 60 años en Coahuila es menesterosa en cuanto a sus conocimientos políticos, es sanguinaria, protectora de las peores ilegalidades de los años recientes, ¿no? La familia Moreira se destaca sobre todo Sí. por sus grandes trastocamientos de la legalidad interna, Qué qué externa, bonito lo la dices, sí, asociación, en fin. Entonces, no hay una sociedad inquieta, tal vez en Monclova, Sí. un poco en Torreón, pero Saltillo es una sociedad conservadora, ¿no? Todavía están esperando que Ramos Arizpe despierte para poder hacer algo diferente. Entonces, es una sociedad muy tradicional y políticamente muy atrasada, muy conservadora. Por eso la historia de Coahuila en los 50 últimos años, es una disputa eterna entre PRI y PAN. De ahí que la población en Coahuila igualmente dice, bueno, pues el PRI es el que siempre gana, el PAN era nuestra oposición, pero ahora son aliados y entonces vamos por esta. Que no es lo mismo en el Estado de México. En el Estado de México sucede completamente diferente. Hay una sociedad muy crítica, la del Valle de México, una sociedad muy conservadora, la del Valle de Toluca, que es donde el PRI ¿no? tenía y tiene, seguramente lo veremos en los próximos datos, allí en el sur va a levantar con pala muchos votos.
Acción Nacional no. Acción Nacional también vive la agonía. de los últimos Durísima 20 años. ahí, ¿no? En el Estado de México ha sido terrible de tener Naucalpan, Sí, tener... el ¿no? corredor azul. Sí. Pero Corredor se convirtieron en políticos totalmente corruptos. En el año Yo creo 2000... que ya eran, ¿eh? No, pero es que en el año 2000 eran una oposición seria. Sí. Se sostenían como autónomos. Es más, todo el mundo decía, el PRD y el Partido de Acción Nacional están construyendo la transición democrática. ¿Pero cuál? En 2000, que ganaron la mayoría del Congreso, en menos de 6 meses, 14 de los diputados panistas se convirtieron ya como hombres ricos, Comprados, ¿sí? comprados por el gobierno de Montiel, en independientes y militantes casi del PRI. Wow. Entonces, Pero fíjate, esto se refleja incluso en los sucesos del día de hoy. Sí. Porque vimos una cantidad importante de irregularidades justamente en el corredor azul. Es curioso porque lo que nos han dicho es que la policía estatal no se portó mal, pero que las policías municipales del corredor azul sí incurrieron en abusos importantes, ¿no? Sí. Y eso pues hay que también Sí, destacarlo. y hubo otra cosa que a mí me sorprendió muchísimo, que fue el PRI usando viejas técnicas, pero ¿no? que no tenían nada que ver con la nueva realidad, que era esta cosa de decir, ya empatamos. ¿no? Ya empatamos, vamos a ganar. ¿no? Salir en el primer minuto de las 6 de la en tarde el primer a decir minuto. Alejandra del Moral que ganó. Ganamos, ganado. pero viste lo que sucedió a continuación. Alejandro Moreno Cárdenas, Alito del PRI y Marco Cortés del PAN, escoltaron a Alejandra del Moral al Y del al otro hotel no había nadie. y los tres se fueron. Sí. No había nada. Coahuila. Eran Pues estas Alito casas, se fue a las casas Coahuila, Potemkin. ¿no? Es una casa de campaña Potemkin, o sea que no existe, que es fachada nada más, entre otras muchas fachadas que hemos oído, ¿no? Fue un triunfo Potemkin. Fue un triunfo Potemkin, ¿no? El triunfo de fachada, ¿no? Eso me recuerda cuando salió Corripio Ahumada del Salvador en el 82, Sí, claro. ¿no? Una caricatura muy buena de Magoo Magoo. que decía, más vale que digan aquí Corripio que aquí Quedipio. Y en este caso se salen antes de que les quiten los 5,000. Claro, porque es eso, o sea, era el anuncio, porque era una técnica del PRI viejo, que era la inevitabilidad de ganar, ¿no? Nosotros triunfamos siempre, quién sabe cómo, no tenemos electores, vota todo el mundo por nosotros y ahí va. Entonces, quisieron hacer lo mismo en una nueva realidad, es decir, ya empatamos, y vamos a ganar, ¿no? Pero luego además no aceptando ser responsables. Es la primera elección local, es la primera elección federal en donde la candidata o el candidato a la gobernatura del Estado de México no se hace responsable de nada. Claro. De la historia, pues no eran otros los culpables, ¿no? Era así como cuando a la triste allá en los años 60 hizo QRR, Sí, en claro. donde todos Ciudad de Zahualcóyotl eran ¿quién eran los responsables de la miseria, la marginación? Los que estaban ahí. No el grupo Atlacomulco, que había fraccionado Ciudad de Zahualcóyotl, eran los mexicanos. Todos los mexicanos éramos responsables de la miseria y de la marginación. Por eso quien resulte responsable. Quien resulte Fíjate, responsable. otro fenómeno de estos días que me llama la atención ha sido el comportamiento de los medios. Sí. Que por un lado le hacen el vacío a un reportaje que es muy importante y por el otro lado inflan informaciones que no son importantes. Es decir, yo creo que estamos justamente viviendo un caso serio de infodemia y sobre eso les quiero decir que el trovador transgénero va a cantar una Se canción. multiplicó. Se ¿Viste que multiplicó y formó una sonora. ¿Tiene sonora ahora? Ahora va Sí. una sonora. Ok. Entonces vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a ver al trovador transgénero. No se vayan. Perfume de infodemia tiene tu nota, no tiene ni destellos de ganas de informar. Tu prosa es una suma de mentirotas, trascendidos de aquellos que buscan engañar. Tu fuente es una copia de fake news de las redes.
nota escrita con calma y escrita con dureza, va llena de bajeza, no tiene punto honor. Perfume de infodemia tiene tu nota. Perfume de infodemia, perfume del hedor. La nota es muy impropia, son cosas que tú infieres y bien sabes que hieres, pero vas a cobrar. Y así vendiste el alma, vendiste tu pureza. No tienes ya nobleza y vendiste tu honor. Perfume de infodemia tiene tu nota. Perfume de infodemia, perfume del hedor. Y ya estamos aquí de vuelta, pues, después de escuchar desgañitada. Son tus hermanos, todos ellos, ¿verdad? Sí, la verdad somos una familia muy numerosa. Te cayó bien el de las tumbas. Sí, es el único que Muy me salió sonriente. bien. Sí, una disculpa por si le rompí la televisión con Los vidrios de la los casa. vidrios de la casa. Oiga, pero estamos de vuelta. Y precisamente este tema de la infodemia. Sí, claro. ¿Cómo lo vieron con todas estas campañas? Yo debo reconocer que no fue como la que yo esperaba, ¿eh? ¿Esperabas Pensaba peor? que la elección del Estado de México iba a ser muy puerca, porque era la costumbre. Claro. Con los usos y Hablando de costumbres usos y del Estado de costumbres. México era acabar con la realidad, la inventaban por doquier. Y yo creo que fue apagada. Pero sí lo Vamos. intentaron, ¿no? Lo que pasa es que se van quedando como que sin Porque la realidad asideros, cambió, ¿no? ¿no? Porque ya no controlan, o sea, Van controlan los muchos medios, pero ya no controlan la opinión. Entonces, el problema, por ejemplo, de esto que decíamos, de haber sacado la encuesta esta de Massive Caller, ¿no? Donde decían, ya está empatado, ¿no? Sí. Y luego lo reproducían, pues López Dóriga, los que veíamos aquí cantando con los hermanos de Rapé, López Dóriga, Broso, etcétera, reproducían todo eso, pero ya no tenía el efecto porque la opinión... Sí, esa fue Pues ya la... sabía que las demás encuestas le daban 18, 20 puntos a Delfín. Ese fue el nado de los últimos días, ¿no? Ya Ese se fue el nado. acercó, ya, incluso la misma candidata lo dijo. Pero lo que pasó, que me parece muy grave y me parece que sí habría que decirlo, es que el reportaje de Teresa Montaño Eso. Delgado, que es una investigadora de asuntos del Estado de México, que le costó Sí, la la reportera. libertad, Sí, que el la exilio. secuestraron, reconstruyó la historia porque le robaron los papeles, reconstruyó todo. Esta investigación que habla de cómo el gobierno de Alfredo del Mazo en el Estado de México, siendo secretaria De Desarrollo Social. de Desarrollo Social, Alejandra del Moral, Y Eric Sevilla. y Eric Sevilla, el del PRI Presidente del ahora, el dirigente del PRI en el Estado, hacen 40 contratos fachada con empresas que no existen en municipios alejadísimos del país. Entonces van a comprar esmalte de uñas a Monterrey
unas sillas en Querétaro, productos de limpieza en Tamaulipas. Con contratos infladísimos. Con contratos de miles de millones, y llega la reportera, que había sido secuestrada, y saca la foto de donde está la dirección fiscal, y es un edificio en obra negra. medio abandonado. Ahí la señora Mari salió y dice, no, pues yo aquí no le doy de comer a las gallinas, ¿no? Y entonces, Y le pagan eso 20 que era millones. tan grave, que es tan grave, lo escondieron los medios, El Universal, Milenio, Crónica, La Razón, todos salieron con 8 columnas de... Había una hasta de las orcas salvajes en Baja California, que no sé derriban qué, yates. que derriban yates y no sé qué, o sea, Gladys. todo para no decirlo. Y lo que se justificaron, escudaron con la dijeron, veda. no, pues es que hay veda electoral. Que la veda electoral no les impide dar información. La información. Sí. Pero sobre todo los medios, ¿no? Exacto. En el caso del Estado de México, la particularidad en cuanto a los medios es de que sí son de 2 o 3 personajes empresarios, que los libian sobre todo, que tienen relaciones en la radio y en la prensa local, pero que son pequeños medios. O sea, sí son poderosos porque promueven. Era su vida económica era a través de la nota relevante de que había hecho el presidente municipal de Toluca, el diputado X, el gobernador sobre todo, y entonces ahí recuperaban mucho de la lana que invertían en los procesos electorales. Ahora no. Ahora en el proceso electoral del Estado de México, pues ¿quién se iba a dedicar a invertir 20 millones cuando antes recuperaban 100 o 500? Claro. Ahora eran dinero perdido. Claro. Era dinero perdido. ¿Qué Los eso- medios ya no funcionaron. Que eso también te habla de este nuevo PRI de que empezó con Peña Nieto, ¿no? Que era como, vamos a robarnos todo lo que podamos, Sí. porque a lo mejor ya no Sí, ya no vamos a regresamos, regresar. ¿no? Sí. Cuando el viejo PRI era, pues, vamos a regresar, entonces la disciplina partidaria indicaba, róbate poquito. No, pero Ahora eran medio indisciplinados. Pero ojo, Sí, también lo del Durazo fue muy un PRI difícil. más viejo, más añejo, que sí tenía otras lógicas. Sí, sí, sí. No, el eso alemán. también hay Sí, que... era el presupuesto estatal, ¿no? Sí, claro. El PRI en el Estado de México, como en toda la República, vivía del presupuesto federal antes que cualquier cosa. Sí. Era el presupuesto federal. Y luego el que a través de los estados se iba hacia las candidaturas de Congreso y de ayuntamientos. Porque la del gobernador no, la del gobernador la manejaba el PRI nacional y el presidente de la República en turno. Y es ahí donde el presupuesto se canalizaba. Como esto ya no se puede hacer, pues entonces tenemos estas derrotas evidentes. Yo quiero una pregunta. Tenemos 4 minutos. Yo quisiera hablar del caso de Coahuila. El caso de Coahuila me parece no hemos muy dicho nada de importante, porque yo estoy convencido de que ahí sí hubo una operación que le facilitó el triunfo al PRI. Que no, y que te deja ver cómo funcionaba el PRI. La traición ante de todo. Verdeja. ¿Qué opinan ustedes del caso de la traición de Verdeja? ¿Qué opinan ustedes? Sí, bueno, yo creo que eso es casi un laboratorio de lo que no hay que hacer, ¿no? Es decir, tú tienes a un gobernador como Riquelme, que lo que hace es, igual que lo ha hecho muchas veces Moreira, lo hizo también, dividir a la oposición. Y entonces tienes, por un lado, el candidato de Morena, que sale con una encuesta que fue aprobada por todos los demás o precandidatos, incluyendo a Mejía Verdeja, y Mejía Verdeja al final dice, yo no voy con el método que yo mismo acepté, y se va con el PT. Y el Verde se va con el partido local de Lenín Pérez. Y entonces tienes una oposición dividida frente a un PRI que está actuando desde el gobierno del Estado con todo. Y que lo que vimos es que no necesitando, porque ya tenía mucha ventaja en las encuestas, no necesitando hacer porquerías, las hizo, encarcelando gente, presionando, amenazando, en una idea de que las elecciones son así. La elección es una demostración de fuerza, pero de veras literal, ¿no? Ahora lo que también habría que abonar un poco es de que Morena tiene que repensar críticamente. Hay candidatos que no tienen el reconocimiento como lo han tenido muchos de los que han ganado. Sí, pero y Guadiana, era no un mal era candidato, pero pues ganó la encuesta. Guadiana Sí, no era aquí el tema es el método. el método, el Pero respeto al partido. Sí, el respeto al partido. Eso es lo que sí falló completamente. Completamente. Y seguimos aquí en el Averno, en Chamuco TV, y estamos analizando todavía la elección en el Estado de México y la elección en Coahuila con 2 invitados de súper lujo, que son el politólogo y experto Álvaro Arreola, experto en Edomex, y
Fabricio Mejía, gran analista. El decano de... El decano de los invitados del Chamuco. Experto en todo. Sí. Sí, bueno, es decir, ¿cuáles son las lecciones más importantes de la elección? Es decir, ya a nivel concreto, a nivel del cómo se operó la elección, ¿no? Es decir, los usos y costumbres que prevalecen dentro del PRI en Coahuila y en el Edomex, ¿cuáles son? Muy disparejo, ¿no? Disparejo lo que pasa en Coahuila, lo que pasa en este. Yo creo que aquí lo que habría que valorar, Fis, es sobre todo la actitud ciudadana Sí. de los últimos, al menos se confirma que en los últimos 20 años, la izquierda en el oriente, en el Valle de México, la sociedad que vive en el Valle de México, tanto la parte esta del cordón azul, como toda la que se conocía como el cinturón amarillo, ¿no? Y que ahora es casi todo de Morena, es una expresión que se consolida, Claro. pero que demuestra la división territorial de una entidad. Claro. La entidad está partida en dos, ¿no? El gran temor de toda su vida de Carlos Can González, de haber dividido una vez más el territorio mexiquense, Claro. se va a cumplir. Claro. Se va a cumplir. O sea, no hay más salida que hacer un Estado del Valle de México y un Estado de México con el Valle de Toluca, que no tiene nada que ver el Valle de Toluca en términos de cultura, de ciudadanía, de participación, con aquel Valle de Claro. México. La gente de Iztapaluca no sabe ni dónde está Villa Victoria. Cuando cualquier gente en Hidalgo conoce dónde están los valles de Apam y la salida de Hidalgo, en fin. Yo creo que es una entidad que está fracturada, pero está fracturada por una política de desarrollo, Exacto, la conurbación. la conurbación y un capitalismo desbordante desde los años 60 y 70, ¿no? Fernando Benítez escribió un libro que decía, si no mal recuerdo, en Viaje al Centro de México, que los fraccionamientos urbanos y los lotes y parques industriales acabaron, ¿no? Rindieron más ganancias que las vacas, que el maíz, Claro. que el pulque de muchos de los municipios del Estado de México que ahora son del PAN y de Morena. O sea, la desmesura empresarial por fraccionar, La especulación la inmobiliaria. especulación inmobiliaria, pero que fue a lo bestia, arrebatar, confiscar ejidos, ¿no? En los años 60 se hablaba de los 8 grandes ejidos de oro, Claro. Chamapa, Acatlán, Los Remedios, hasta Cuautitlán. Todos fueron capturados y quien encabezó esta captura fue Carlos Han como gobernador y después participaron muchos más, el gobierno de Echeverría. Entonces se fraccionó Ciudad de Nezahualcóyotl, ¿no? ¿Se creó? Se creó Ciudad de Nezahualcóyotl en 1970, 74. ¿Y qué tenemos? Pues una entidad totalmente hecha un caos. Y yo creo que esto, gradualmente, poco a poco, desde que pierde en el oriente muchos ayuntamientos, no los dejó de estar perdiendo en cada elección. Claro. Irrecuperables. Claro. Irrecuperables. No, súper importante. Entonces, Sacazonapan, Villa de Allende, Villa Victoria, que se quedaron con el PRI, pues, son pequeñitos, Claro. pequeñísimos. Y el otro tema es Coahuila. Es ¿no? Coahuila, porque yo creo que una manera que se puede ver también es, incluso con estos resultados, la izquierda que en Coahuila pues era inexistente. Inexistente, sí. Pues, tiene un resultado. Tuvo un resultado. Tuvo un resultado que no es desdeñable tampoco, ¿no? Yo creo que no era inexistente al principio Pero de era- estas elecciones. Ah. Es una izquierda... No, después de estas elecciones no, pero Claro, históricamente sí. Es una históricamente. izquierda más económica, ¿no? Claro. Los comités de defensa popular, ¿no? Toda en la laguna. Una ¿no? vena más radical. Sí, así es. Sí. Esa vena existe. Si no hubiera habido esta tradición de Verdeja y todo este desmadre, ¿hubiera tenido oportunidad de ganar Morena? Yo Pon creo tú que no. pon tú que no tuviera oportunidad de ganar, pero sí hubiera sido más competitivo. Sí, Si hubiera, tú sumas... hubiera competido mejor. Sí, claro, hubiera competido mejor. Pero además, te voy a decir una cosa, ya no sabremos, ya no podremos saber nunca qué es lo que hubiera pasado si hubieran ido en unidad. Porque lo que sí es cierto, lo que sí es un hecho es que las encuestas te decían que el grueso de la población en Coahuila quería una alternancia. Y yo sí creo que es un hecho que el problema de fondo de Coahuila es que no hay tradición de la izquierda. Es decir,
en la encuesta interna de Morena, los 3 candidatos que se presentaron eran 3 malos candidatos para la izquierda. Exacto. Malos candidatos para la izquierda. No tenían realmente un perfil de izquierda. Guadiana tiene un perfil de empresario, tiene cosas que no nos gustan, está por el fracking, es protaurino, toda una serie de cosas. Es don Perpetuo del Rosal. Se parece a don Perpetuo del Rosal. No, es. No se parece, es. Y luego, pero ojo, el que sacó segundo lugar es un cuate que salía del PAN. Que había salido del PAN hacía 2 semanas. Y el tercer lugar es el de Mejía Verdeja. Que no había estado en el Estado. Que no había estado en el Estado. De hecho, no es, claro. Y yo te voy a decir una cosa, a mí me Y parecía... era fan de Ricardo Anaya. De Ricardo Anaya, votó, hizo campaña por Ricardo, y a mí me parecía el mejor candidato, pero después de lo que pasó me parecía el peor, ¿no? Porque es decir, el tema de fondo es que lo que se podía apostar, por lo que se podía apostar en Coahuila, era por un proyecto de partido. Y eso implicaba, entre otras cosas, una disciplina y una lógica y asumir una postura, tal. Pues por lo menos asumir que el procedimiento en el que tú mismo participaste, pues Y firmaste. Que Que respetar. si no te favorece, pues lo tienes que respetar. Me recordó mucho estas cosas que pasaron cuando la selección de consejeros en el INE, que acabó siendo sorteo, ¿no? Que una de las señoras doctoras del comité, ¿no? Luego balconeó. Yo no estuve de acuerdo cómo quedó, ¿no? La integración no me gustó. ¿no? La integración no me gustó. No me gustó. Pues oye, eso es una cosa elemental, digamos, pues, sostener tu postura en un procedimiento que tú mismo estuviste de acuerdo. Y creo que a Mejía Verdeja le pasó eso. Claro. Creo que le pasó otra cosa, que es que él, que había estado todo este tiempo en Acapulco, confió mucho en su exposición en la mañanera. Exactamente. Que es también una idea muy vieja que ya no aplica, que son estas campañas mediáticas, ¿no? Así es. De querer salir, guapos, con los gestos mercadotécnicos que les dicen y no sé qué. Eso ya no funciona y lo deben de entender los partidos y los candidatos. Y por otra parte, también hay que hacer una revisión de las empresas encuestadoras, ¿eh? O sea, esto de Massive Caller fue una cosa... Bueno, lo que vimos ahorita en las... Lo que vimos en el Estado de México bueno, con Massive Caller fue tal cual estaban mintiendo. Sí, ¿no? claro, bueno. Pero no es lo mismo que lo que ocurrió en Mejía Coahuila. Verdeja también habría que añadirle una parte negativa en el sentido de que pensó que la mañanera era su partido. Y que salir con cada 8 días o cada 15 días con el presidente de la República era la garantía. Y te da toda la legitimidad. Y toda la legitimidad es una pendejada. Total. Oigan, no puede ser. y Sí. Es una verdejada. en el último, Una verdejada. en el último minuto obligan o algo pasa, se llega a un acuerdo con las dirigencias de los partidos, no con los candidatos, pero es un desastre. Incluso Eso abonó a la cosa ridícula. a la cosa ridícula. Y yo creo que era un poquito como para mantener la alianza para el 2024. Pero ¿va a sobrevivir esa alianza después de esto? ¿De lo que sucedió en Coahuila? Yo creo que tendría que revisarse, ¿no? No, yo creo que hay cosas que hay que revisar. Yo creo que la alianza se va a mantener. Y creo que se tiene que mantener. ¿La necesita Morena? A Fíjate nivel que nacional. no, pero no es porque lo necesite el partido. Yo creo que es el bloque que es un beneficio electoral. Y la necesita el Congreso. Y que pero que finalmente la sociedad mexicana vio que está resultando exitosa. Y no se la cambies, Es que no te cargar con el dividas a un verde. año de la elección presidencial y te presentas con candidatos diferentes, eso te va a restar. Yo creo que Morena 10, 12 puntos no se podría pueden ganar perder. solo. Sí, la gana solo, sí. La del 24, pero quizás sea Pero más no el difícil Congreso. hacer la alianza ya en el Congreso y no amarrarla, digamos, desde antes de la elección con estos porcentajes del acuerdo de alianza que son bastante benéficos para el Verde y el PT. Súper benéfico. Es como los del Estado de México, les como dieron el los del 6, Estado de el 6 y el 8. El 8, En su vida, el 8 era en muchísimo. su vida solos iban a conseguir eso. Pero no está mal. No está mal. Yo creo que sí. Amarras la alianza que necesitas para la reforma constitucional, ¿no? En materia eléctrica, en materia electoral, Claro. en materia judicial, en materia... No, todas Y esas. además yo creo que tienes armas para ajustarle cuentas a los mismos dos partidos. Claro. Pero fíjate, la elección al final de cuentas es esta.
Si vas en unidad, Ganas. puedes ganar. Si vas fracturado, Eso está claro. puedes perder. Es decir, lo más probable es que pierdas. Es seguro que pierdas. Es seguro que No es que pierdas. puedas. Pero es parte de lo que... Y por eso era tan importante, creo yo, sellar esta alianza de último minuto con el PT y con el Verde por parte de Morena. Yo creo que ese fue el intento, es sellar esta alianza. Sí. Y también esto yo creo que está hecho con miras al 2024. Claro. Y la otra, ahora, el tema Pues de fondo. salió mal porque los candidatos Sí, no claro. están de acuerdo. O sea, estuvo Exacto. mal hecho. Con un estuvo buen mal candidato, con otro perfil, cambian las cosas, ¿no? Y ahora, lo que yo sí veo aquí es que no estamos viendo una cosa que es muy común en los gobiernos del PRI, que es la operación del PRI en esta fractura. Es decir, yo Sí, estoy sí, yo también. convencido Sí, seguro. Yo creo, de sí. que el Estado, de que el gobernador operó, por lo menos, ¿ustedes qué opinan? Sí. ¿Es posible que haya operado ante el PT y ante el Verde para generar esta fractura? Porque entonces sí, lo que sí se verifica es que es una traición. Y esto lo vamos a ver en un futuro más o menos próximo, porque yo sí quiero ver dónde se va a ir a trabajar Mejía Verdeja. Yo me sorprendí de que pudo salir a votar. Sin que le pasara nada. No, estaba protegido por el gobierno. O sea, Le pasó a los otros. Hubo 27 detenidos. Ay, ¿qué le iba a pasar? Pero él no tiene ningún futuro político, según yo. No, Sí, ya ¿cómo está, no? ya está En fácil. Coahuila. PRI. En Coahuila con claro, el pero el gobierno de Manolo. De Manolo, claro. Sí, le van a dar ahí su manda sección de Manolo. cero impunidad. Sí, lo van a hacer secretario de pesca en Coahuila. O jefe de la policía del ayuntamiento. Jefe de la, Jefe de la o policía. fiscal. O fiscal. Fiscal. En Monclova. Puede ser. Lo que Sí, quiera, Monclova. porque mira que les hizo ¿Les ayudó? la tarea. ¿Les hizo la tarea? Sí. Sí, Pero a ver, ¿ustedes están de acuerdo en que fue una traición? pero No, bueno, yo creo que no hay duda de eso. no hay duda de Sí, no hay duda. Y creo que Riquelme operó para dividir en una estrategia de tenerla mucho más holgada Sí, claro. que lo que pudo haber sido si hubiera tenido a la coalición completa, ¿no? Y vaya, Ahora, Riquelme, yo no le veo las capacidades intelectuales y políticas para Yo quisiera los operar. Moreira. Yo los Moreira, ¿no? Ah, ya. Yo creo que es la lana Claro. y la capacidad perniciosa Porque fíjate, de los Moreira. si tú revisas en esta candidatura, efectivamente Ricardo Mejía Verdeja creció, pero no decreció el PRI, creció a costa, A costa de- del candidato de Moreno. Guadiana, Claro. sí. Creció a costa de Guadiana. Y esto básicamente te habla de que sí fue una operación. Es decir, al final de cuentas, a quien objetivamente le sirvió la operación es al PRI. Pero también creció por la ausencia del emblema del PAN en la boleta. La ausencia del PAN es muy fuerte. O sea, en las elecciones de hace 6 años, la competencia era hace 12, era de cara a cara. La boleta no aparece el PAN, Sí, claro. se fracturan las otras. Entonces el PRI tiene, yo creo que el PRI tiene las mismas votaciones, lo vamos a comprobar al final, Sí, claro. que las de hace 6 años, no más. Ok. Yo no creo que haya aumentado la ¿No crees que haya votación aumentado? del PRI. Wow. O sea, decreció la oposición nada Yo más. creo que ahí nada más decreció la oposición y el PRI se mantiene con bueno, su cuarto de seguridad que lo logra instrumentar. Bueno, de lo que ya tampoco pudimos hablar en el programa era de los sillazos. Claro. Claro. Hubo un episodio de sillazos, sillazos entre el Toluca. PRD y el PRI. Exacto. Sí, sí, sí. En Toluca. Fue muy importante. Oye, de lo que tampoco hemos hablado es que el discurso ha sido y va a ser: el PRI ganó una, Morena ganó una. Empatamos. Empataron. Para Pero empate sí hay una técnico. diferencia entre ganar Coahuila y ganar el Estado de México. Sí, Pues, el año- ¿cuántas veces 12 el Estado- millones, 12 millones contra ¿cuántos de Coahuila? 3. 3 millones. 2 millones, ¿no? medio. Dos y cacho. Si el año pasado que perdieron 4 gobernaturas de 6 decían que habían ganado. Sí, fue increíble. Fue increíble. Yo no daba crédito de eso. Cuando fueron 15, que perdieron 11. No, pero ganamos 4. Oye, a lo mejor Alejandra del Moral estaba hablando de Coahuila, ¿no? O de la Cuauhtémoc, mira. Pero fíjate, yo sí creo que el gran derrotado aquí es el PRI, pero hay otro gran derrotado, que son los consorcios mediáticos. Sí. Porque Sí, yo sí sin creo duda. que Sí, aquí sí, sí. hubo una fractura. Completa. Así. Sí, sí, sí. O sea, los consorcios mediáticos estaban con Alejandra del Moral a todo. Bueno, a tal grado que censuraron Lo de los 5 mil la- millones sí, del desvío, de la estafa de Alejandra del Moral. Y hicieron lo imposible por vendernos la idea del empate técnico, le llamaban, ¿no? Así es. Mario Maldonado, el Universal, sacando un supuesto
informe de ¿qué? Inteligencia Nacional, donde Inteligencia Nacional, por primera vez en la historia, entregaba algún resultado electoral al presidente y decía una técnico. encuesta. ¿No? Que ahí no les importó la veda para dar a conocer eso, Exacto. la veda no aplicaba. No aplicaba y lo dieron a conocer. La verdad no aplica para las fake news, hombre. No aplicó. Había un montón. Todo, si era a favor de Alejandro del Moral, ahí estaba publicado. Si era lo de los 5,000 millones, todo mundo, no voy a decir quién es aquí, no se puede decir. tuvieron problemas para publicar, hablar, comentar, opinar en radio y televisión, y eso fue una operación de los propios medios. Así es. Ahora lo que también sí falta un comentario en breve es lo que logró aglutinar Horacio Duarte Sí, claro. para la coordinación del triunfo de Delfina. Sí, claro, que fue muy importante. A un sector muy amplio de priistas, de viejo cuño, históricos, ¿no? El principal Mauricio Valdés, de lado ya empujando A Delfina. ¿no? Además, Mauricio yo creo que es el experto electoral vivo más sobresaliente que tenía el PRI en el Estado de México, ¿no? Él fue el que recuperó en el 90 al PRI en la derrota del 88. ¿Pero esa noticia es buena o mala? No, porque lo desdeñaron en el 92, lo hicieron a un lado. Nunca lo hicieron candidato a la gobernatura, él quería algo, no, nada. La gente de Choaifet, la gente de Humberto Benítez, de Lira Mora lo hizo a un lado. Entonces, lo arropó. Bueno, el otro episodio fue el que quería ser candidato del PAN yendo a España a pedirle permiso a Enrique Peña Nieto, ¿te acuerdas? De Mauricio Vila. El joven Vargas. Exacto. Vargas Vila, ¿no? Sí. Entonces, Oigan, y ya para irnos, ¿y Movimiento Ciudadano? Que ni pues no presentó candidato. De plano. No, esa es la Esta es automulación del partido. Exacto. ¿no? Ese sí, digo, como para que hagan un programa, una caricatura. Es alguien que se anula a sí mismo. Suicidio político. No, suicidio. Bueno, ya habían tenido un suicidio político cuando quisieron poner a Palazuelos de gobernador de Quintana Roo. Totalmente. Pero negarse a competir, pues entonces, señores, devuélvanos el dinero. Recurso público. Si le estamos dando dinero es para que compita acá. Exactamente, sí, anularon. Toda la razón. Pues Oiga, bueno, pues, ya pues se vamos a seguir viendo en las próximas horas y en los próximos días, pero parece que Así ya quedó. está. Así quedó. Señores y señores, muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias, Álvaro, Fabricio. Fabricio, Muchas muchas compañeros. gracias. Compañeritos. Señoras y señores, otro programón que va a tener que compartir, analizar y viralizar. Así que ya sabe, cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Y recuerde que tenemos Chamuco de junio. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Nos vemos. Ya sabe. Bye bye.